Así que realmente uno se siente muy pequeño cuando tiene que hablar de un Dios tan grande, ¿no? Hablar del Espíritu Santo después de lo que ya Dios me parece que nos dijo esta mañana, ¿verdad? O alguien puede decir hoy, Dios no me habló todavía. Aún hay que abrir la Biblia de otra forma y predicar, porque si no, Dios no habló. Yo creo que Dios en esta mañana ya nos ha dicho cosas. Su Espíritu Santo, como vamos a ver en esta mañana, es aquel que está trabajando en nuestras vidas y que obra, ¿no? El tema de hoy, que sería el tema que vais a encontrar en el devocional, es Él dará testimonio, pero le hemos cambiado un poquito el título y le hemos dicho así, puesto así, el Espíritu Santo, ¿quién es y qué hace? Porque a veces podemos pensar en el Espíritu Santo, como vamos a ver, como algo, en vez de pensar que es alguien, ¿eh? Entonces, lo que vamos a ver hoy es la función del Espíritu en cuanto al testimonio que Él da en el corazón del no creyente, sobre todo. Porque el tema es amplísimo, el tema de la neumatología, una rama de la teología que estudia al Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama neumatología? Bueno, pues porque espíritu en griego es la palabra neuma, que significa viento, espíritu. Entonces se usa al mismo tiempo para hablar del Espíritu Santo también. Igual que usas neumático, porque es una cámara que tiene aire, pues la neumatología es el estudio de esa persona de Dios que también se puede traducir como un viento, una fuerza. Vimos Génesis 1.1 el otro día, Génesis 1.2, el Espíritu de Dios, y dice ahí el hebreo, el ruaj, el viento de Dios, neumatología. Bueno, tantas cosas. Ahora, cuando hablamos de testimonio, de por qué Jesús y el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, esto me hace pensar en que la palabra que más aparece, la palabra testimonio, donde más aparece en las Escrituras, es en el Evangelio de Juan. Y entonces Jesús varias veces dice, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, Él dará testimonio de mí. Y es una palabra interesante porque es la palabra testigo, ser un testigo de algo o de alguien. Pensaba en una carrera de obstáculos, o una carrera de relevos, más bien. No sé si lo habéis visto alguna vez, me imagino que sí. A mí me encanta cuando vienen las Olimpiadas, cada 4 años. Yo de fútbol y eso nada, no me gusta nada. Solo hablo de fútbol para pinchar un poquito así a alguno, ¿no? Y para decirle que si no eres del Barça, pues no has entendido el Evangelio, por ejemplo. Ahora, las Olimpiadas, eso sí que me gusta. Y cuando ves esas carreras de relevos, por ejemplo, 400 metros lisos, y vienen ahí los grandes potencias del mundo, hombres y mujeres, para correr, y cuando ellos corren, pues sus 100 metros, y vienen ahí con un objeto en la mano que se llama testigo. Porque ese testigo hace la función de testigo. Eso significa que el primer corredor ha cumplido todo su recorrido y ahora sustituye al primero o al anterior. Y de la misma forma, cuando hablamos del Espíritu Santo como testigo, es porque Jesús en la tierra va a terminar su carrera y entonces le pasa el testigo al Espíritu Santo para que él ahora siga su carrera. Creo que es bastante fácil de entender. Pues esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace en la vida de las personas? Vamos a ir a Juan capítulo 16, porque hay muchísimos versículos que hablan del Espíritu Santo, pero me he ceñido simplemente a unos cuantos para que recordemos, o a lo mejor para que escuches por primera vez, no lo sé, quién es el Espíritu Santo. Mira qué dice ahí Juan 16, versículo 7. Lo voy a leer en la versión La Palabra, ¿vale? Hay diferentes versiones en la Biblia, de personas que traducen la Biblia, pero me ha gustado mucho esta, que se llama La Palabra. Y dice así: sin embargo, está hablando Jesús, la verdad es que os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el abogado no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado, dónde un camino hacia la salvación y dónde una condena.
El pecado está en que ellos no creen en mí. El camino hacia la salvación está en que yo me voy al Padre y ya no me veréis. Y la condena está en que el que tiraniza a este mundo ya ha sido condenado. Tendría que deciros muchas cosas más, pero no podríais entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará para que podáis entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y os anunciará las cosas que han de suceder. Él me honrará a mí, porque todo lo que os dé a conocer lo recibirá de mí. Y aquí nos deja muy claro Jesús que va a venir otra persona. Ahora, antes de entrar un poquito de lleno a estos versículos, vamos a definir algunas cosas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay muchísimos versículos en la Biblia que nos dicen que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una energía, no es un poder, no es una influencia. En el siglo III después de Cristo surgieron diferentes ideas de lo que era el Espíritu Santo, el arrianismo y otras cosas por el estilo, que negaban la Trinidad, que decían que Cristo había sido creado por el Padre, que el Espíritu no era Dios, etcétera, etcétera. Y por supuesto todas estas doctrinas y estas herejías fueron confrontadas por la Iglesia. Y gracias a Dios por todo lo que Dios hizo a través de aquellos hombres y aquellas mujeres que en aquellos primeros siglos se enfrentaron a las herejías. Porque realmente hoy podemos decir que seguimos la doctrina de los apóstoles tal como la encontramos en la palabra, porque personas e iglesias hicieron frente a las herejías de su época. Y hoy podemos seguir afirmando lo que la Biblia dice en cuanto a la Trinidad. La Trinidad es algo que no podemos entender en nuestra dimensión, porque pertenece a otra dimensión. Pertenece a la dimensión divina. Y por más ejemplos que busquemos para intentar explicar la Trinidad, no podemos. ¿Cómo puede ser que hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas diferentes? Bueno, para nosotros no es posible, porque habría que traer un ejemplo de la cuarta dimensión a la nuestra, en la tercera, y no es posible. En el cielo lo vamos a entender, y vamos a decir, mira tú lo que era. Y aquí nos rompemos la cabeza y no somos capaces de entenderlo. Entonces el Espíritu es Dios, pero el Espíritu también es una persona. Una persona, pero no porque tenga un cuerpo, sino porque tiene personalidad. ¿Sí? El Espíritu tiene mente, tiene emociones y tiene voluntad. Y puedes leer versículos en las Escrituras que te van a mostrar que Él piensa, que Él siente, que tiene sentimientos y que toma decisiones, que prohíbe, que ordena, etcétera, etcétera. Y también el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Puedes leer en las Escrituras cómo el Espíritu de Dios tiene poder, cómo el Espíritu de Dios es omnisciente y así una larga lista de atributos. Todo lo que Dios es, lo es el Padre, lo es el Hijo y lo es el Espíritu Santo. A veces hablamos de diferentes personas y le ponemos el numerito. Y decimos, Cristo es la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, eso nos lo hemos inventado nosotros. No le ponemos un orden porque el Padre es más importante, el Hijo es segundo y no es tan importante, y el tercero, el Espíritu, es menos importante aún. Es simplemente algo que se nombra como para ordenarlos. Pero no hay tres personas en orden en la Trinidad. Los tres son Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Es una persona porque tiene personalidad y porque tiene atributos divinos. Ahora, voy a poneros un ejemplo para que podamos, espero, entender un poquito más lo que es la Trinidad. Me vais a permitir que sople aquí, ¿vale? En el globo. Sí, mira. Vaya, hombre. Lleva cerrado desde ayer a la noche y a lo mejor se quedó ahí pegado el... A ver si va. Vale. Tú imagínate este globo, que este globo es el Padre, ¿vale? Por supuesto no tiene nada que ver con Dios, es solamente un ejemplo. Ahora vamos a por otro globo. Hay niños viendo por aquí, mira. Porque si no os hacéis como niños, no podréis ir al cielo. Aquí tenemos el Hijo.
y el otro estaba aquí. Y ahora este... Uipa. Vale. Y aquí tenemos el Espíritu Santo, ¿lo entendéis? No, vale, ahora vais a entender. Espero que sí. Mira, vamos a ver. Veis que son tres diferentes, ¿verdad? ¿Pero qué comparten los globos? La misma esencia. Es decir, el aire es el mío. Tiene el mismo aire que este es la misma esencia. Ya procuré no cenar ajo ayer para que no me reventaran los globos al inflar hoy. Pero si te das cuenta, yo por lo menos entiendo un poquito mejor la Trinidad de esta forma. La Biblia dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios porque tienen la misma esencia, pero son tres personas diferentes. No consigo un ejemplo mejor para explicar la Trinidad. Y aún así estamos rascando el borde de las sandalias de la Trinidad, ¿no? Bueno, voy a poner esto por aquí ahora. Después, si alguien quiere un globito, se lo regalo, ¿vale? Entonces, de esta forma podemos entender un poquito lo que es la Trinidad y quién es el Espíritu Santo, ¿vale? Que es Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Podemos hablar, por ejemplo, de que el Espíritu Santo crea, el Espíritu Santo ordena y manda, resucita a los muertos, sella al creyente en el momento en que la persona cree en Cristo como Salvador. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que vive en el creyente y que también intercede por el creyente. Y todo esto podemos buscar versículos bíblicos, pero no vamos a entrar en todo el tema de la neumatología porque es muy grande. Luego también, ¿qué se le puede hacer al Espíritu Santo? Por ejemplo, al Espíritu Santo podemos mentirle, podemos resistirle, podemos obedecerle, podemos entristecerle y podemos insultarle. Y todo esto con versículos bíblicos. Esto nos muestra que el Espíritu Santo es como una persona, es una persona. Tiene una personalidad, tiene mente, emociones, voluntad, tiene sentimientos, vive dentro de nosotros y se entristece cuando pecamos. Ese es el Espíritu Santo. Generalmente en nuestras asambleas de hermanos creo que siempre le hemos dado una parte secundaria al Espíritu Santo. Nos centramos en Cristo porque es el que hizo la obra de salvación, etcétera, etcétera, pero la obra que se va a completar en el corazón de la persona cuando cree en Cristo la realiza el Espíritu Santo. Quien convence a la persona de que la Biblia es verdad es el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, en estos versículos que hemos leído aquí en Juan capítulo 16, tenemos que entender el contexto. Juan está y los discípulos reunidos con Jesús en la última cena, la cena de la Pascua. Y entonces, antes de ser arrestado Jesús y de ser llevado para ser crucificado, Jesús habla con sus discípulos y le dice: no quiero que estéis tristes. Y entonces explica que Él se va a ir, pero que va a enviar a otra persona. Este es el contexto de donde estamos leyendo. Entonces, lo primero que hace Jesús es darles la promesa del Espíritu. Nos decía Walter antes en la alabanza que Jesús prometió un regalo. Y dice ahí: os conviene que yo me vaya. Y uno dice: ¿cómo? Yo no quiero que te vayas, Señor, yo quiero que estés con nosotros. Pero ¿por qué convenía que Jesús se fuera? Porque Jesús estaba al lado de los discípulos. Pero el Espíritu que vendría ahora iba a estar ¿dónde? Dentro. ¿Verdad que nos gustaría conocer a Jesús y tenerle a nuestro lado y ver los milagros y todo? Pero hoy podemos disfrutar de algo mucho mayor, que es tener la misma presencia de Dios viviendo dentro de mi cuerpo. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, es otro tema de dimensiones que no podemos entender. ¿Cómo puede Dios vivir dentro? Porque aquí no lo podemos entender. Por eso usamos la fe. Creemos lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice, aunque no lo puedo explicar científicamente. Aunque, como digo siempre, con el paso de los años hay cosas que cada vez vamos a poder explicar cada vez mejor.
Aunque siempre, por supuesto, nos hará falta la fe para creer en algo que no podemos ver, en alguien que nos dice la Biblia que existe, etcétera, etcétera, y que tiene un plan para nuestras vidas. Así que Jesús les dice, os conviene que me vaya. Y dice ahí, os enviaré, dice, el abogado. En otras versiones aparece una palabra que es consolador. La palabra consolador es, digamos, una traducción del griego para que podamos entender quién es esta persona. Es el Espíritu de Dios que tiene la función de consolar el corazón. Pero tristemente esta palabra hoy acaba siendo ya un chiste para muchas personas, y cuando hablas de consolador la gente no está pensando en el Espíritu Santo, tristemente, ¿no? Y muchas veces estas palabras que están llenas de teología y de significado, Satanás acaba usándolas para lo malo, igual que el arco iris. El arco iris, que ha sido una creación de Dios para decirle a la humanidad nunca más os voy a destruir, ahora lo usa un cierto sector en la sociedad totalmente en contra del significado original. Porque ese arco iris salió justamente por el gran pecado que había habido sobre la tierra. Por eso que Satanás también es un experto en sacarnos palabras y cosas interesantes y cosas teológicas importantes y transformarlas en cosas que no son bíblicas. Podríamos hablar, por ejemplo, del nombre de las religiones. Decimos, nosotros no somos testigos de Jehová, pero en un sentido sí que lo somos, porque somos testigos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nosotros no somos los santos de los últimos días, pero somos los santos de los últimos días. Nosotros no decimos que somos apostólicos católicos, pero sí porque seguimos la doctrina de los apóstoles y predicamos un evangelio universal. Entonces, hay cosas simplemente por la palabra en sí que se nos han quitado y hemos perdido cosas. Pero bueno, gracias a Dios que el evangelio no tiene nada que ver con cosas nominales y con palabras, ¿no? Entonces, creo que una de las mejores palabras para definir en este caso al Espíritu Santo es el abogado. Y otras versiones vais a encontrar que dice el paracleto. Si quieres ponerle a tu hijo paracleto, le puedes llamar paracleto. Es muy bonito el significado. Había anacleto, ¿no? Bueno, paracleto. Mira, el paracleto en esta época era el abogado de la familia. ¿Sí? Entonces, cuando una familia, en esta época de Juan, tenía problemas, necesitaba ayuda, llamaban a su paracleto y entonces él les ayudaba. Por eso se usa esta expresión. Y entonces Juan y Jesús utilizan este término para hablar de que hay un abogado que va a venir a nuestra vida para protegernos, para ayudarnos y para defendernos. Ese es el tema. Y por eso el Espíritu Santo es un gran abogado defensor. Bien, ahora, es importante que entendamos los términos de la Biblia y de la época en la que se escribe. Esto sucede lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra logos. Juan 1.1, en el principio era el verbo. Vale, se ha traducido verbo porque es imposible traducir. La palabra griega que se usaba para logos se usaba para hablar entre los filósofos griegos de un ente o una energía que regulaba todo el universo. Entonces, el logos en aquella época y en aquella filosofía era hablar como si fuera lo que sostiene el universo. Y Juan aprovecha esa palabra y digamos que la eleva, la espiritualiza para hablar, sí, hay un logos, pero ¿sabéis quién es? Cristo. Cristo, el verbo, el logos, la palabra, el principio, el tratado, el que sostiene el universo. Y de esa forma entendemos mejor los términos. Pero ¿qué pasa? Estamos 2000 años después de que se escribió la Biblia y por eso nos cuesta entender ciertos términos. Vale, ahora, cuando Jesús termina su recorrido, su misión en la tierra, va a morir en la cruz, va a resucitar al tercer día y luego va a ascender, le dice a sus discípulos, tranquilos, porque voy a enviar a otro abogado. Y este abogado defensor va a retomar ese testigo para hacer ahora su carrera. Y de hecho todavía no ha terminado. El Espíritu Santo desde hace 2000 años vino a vivir en el corazón de los creyentes, de los hombres y mujeres de la Iglesia,
y sigue haciendo su obra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo necesito un abogado? ¿Acaso soy un delincuente? Sí. ¿Cómo que soy un delincuente? Bueno, según la palabra de Dios, soy un delincuente. Vamos a ver ahora. Hemos visto en el versículo 7 la promesa del Espíritu. En el versículo 8 vamos a ver la función del Espíritu. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? ¿Por qué viene este abogado a la tierra? Bueno, dice ahí, cuando Él venga, y ahora tenemos que preguntarnos cuándo iba a venir. Pues 50 días después de que Jesús asciende. ¿Sí? Porque era la fiesta de Pentecostés. 50, ¿vale? Entonces, 50 días después, Jesús les había dicho, permaneced en Jerusalén, porque allí va a venir el Espíritu Santo. Claro, tú imagínate lo que ellos pensarían de eso. ¿Quién es? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a venir como tú? ¿Van a hacer de una virgen? Es que no sabemos. Y allí estaban en Jerusalén, y dice, lo puedes leer en Hechos capítulo 2, que viene como un viento, el viento recio que soplaba, y dice que llenó todo el lugar donde estaban reunidos, y a cada uno de ellos se les dio la facultad de poder hablar en un idioma desconocido para ellos. ¿Sabes qué es esto? Escucha bien. ¿Sabes qué pasó en la Torre de Babel? Juicio divino. ¿No queréis saber de mí? ¿Queréis hacer vuestra vida a vuestra manera? ¿Queréis rebelaros contra mí? Idiomas para todos. Y ahora me voy a reír yo, dice Dios. Habla. Yes, ok, bye. A ver, intentad ahora construir la torre. Y viene la maldición de los idiomas. ¿Y sabes qué sucede en Pentecostés? Que Dios dice, os voy a quitar ese castigo. Bueno, por supuesto que todavía sigue habiendo idiomas, pero era una forma de decir, quiero romper esa maldición y quiero que ahora el Espíritu de Dios, el abogado que viene a defender a esta humanidad, quiero que traiga una salvación para que todos seáis uno. Es todo un tema interesante para estudiar. Y entonces reciben el Espíritu Santo. Y dice que en aquella fiesta de Pentecostés había personas de un montón de países que iban a Jerusalén. Y ellos empiezan a predicar el Evangelio en los idiomas de esas personas. Fue un poder, algo increíble lo que sucedió allí. Y eso es algo que produce el Espíritu de Dios. Poder y la verdad de predicar el Evangelio. Ahora, fíjate lo que dice ahí ese versículo 8 en cuanto a la función del Espíritu, porque dice que este nuevo abogado va a demostrar tres cosas. Dice ahí, demostrará primero dónde hay pecado, es decir, el delito. Segundo, dirá dónde hay un camino de salvación, es decir, inocencia o justicia. Y tercero, dónde hay condena, lo que tiene que ver con la culpabilidad o con el juicio. Y ahora en los 3 versículos siguientes va a empezar a detallar cuál es cada una de estas cosas que el Espíritu va a estar demostrando como un abogado. En primer lugar, en el versículo 9 nos va a hablar del delito de la incredulidad. Y uno puede preguntarse, ¿pero acaso puedo ser un delincuente porque no creo en Dios? Sí. Mira, ¿por qué es delito no creer en Dios? Porque es la única forma en la que podemos salvarnos. Vamos a explicarlo un poquito. Así como cumplimos la ley en la sociedad, estamos sujetos a una serie de normas y si las quebrantamos, pues somos delincuentes. En la ley de Dios, queramos o no queramos, hay una serie de normas que debemos cumplir. ¿Sabes cuáles son las primeras normas que Dios puso para la humanidad? Los 10 mandamientos. Y si nosotros quebrantamos esos mandamientos, somos culpables. No hay ni una sola persona en este mundo que pueda cumplir los 10 mandamientos. No los hay. Y podemos poner un ejemplo de algunos. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, es decir, no blasfemes.
¿Cuántas veces has usado el nombre de Dios para quejarte? O para decir un taco. En nuestra sociedad, ¿cómo se llama una persona que blasfema? Blasfemo. Es culpable de blasfemia. Por ejemplo, otro, santifica el día de reposo. Para nosotros, ¿cuál es? El domingo. Desde que has nacido en tu vida, ¿todos los domingos has guardado el día para dedicar a Dios y para ir a la iglesia? No. ¿Cómo se llama una persona que desobedece? Desobediente. Soy culpable de desobediencia, porque es la ley de Dios. Ah, es que yo no sabía eso. Da igual. Porque la ley dice que cuando uno desconoce la ley, eso no exime del cumplimiento de la ley. Y pasa lo mismo con las cosas espirituales. Y es por eso que Dios ha dejado a la Iglesia, a las personas creyentes en este mundo, para explicar a las personas que hay una ley que está escrita en las Escrituras. Podríamos ir así, cada uno viendo los 10 mandamientos. No matarás. Ah, eso me salvo. Y entonces vas al Nuevo Testamento y encuentras a Jesús diciendo, la ley dice no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enfade contra su prójimo será culpable de homicidio. ¿Quién no se ha enfadado alguna vez con alguien? Ahora soy también homicida. No adulteres, guay, ahí tampoco. Y vas al Nuevo Testamento y Jesús te dice, cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón con lujuria es un adúltero. No hay ni un hombre en este mundo que pueda levantar la mano, ni siquiera un hombre casado, y decir yo nunca he visto a una mujer tal. Adúltero. No mientas. ¿Quién no ha dicho una mentira? Así que empiezas a ver los 10 mandamientos, la ley de Dios, que es la ley básica, y me encuentro que soy un homicida, un adúltero, un blasfemo, No puedo, estoy lleno de delitos delante de Dios. Y no soy capaz de llegar a ese listón. Y estos delitos llevaron a Jesús a la cruz. Y eso es de lo que me va a hablar ahora el siguiente versículo. Ese delito de la incredulidad lleva al tema de la justicia de Dios. Estamos hablando como en términos judiciales en esta mañana. Mira el versículo 10, dice, el camino hacia la salvación está en que yo me voy al Padre y ya no me veréis. Es decir, Jesús vino a este mundo con el propósito de cumplir una misión. ¿Cuál era su misión? Sustituirte en la cruz. Porque la Biblia dice que todo aquel que peca tiene que morir. El castigo lo recibió Cristo. Yo era el reo, yo era el delincuente, yo era la persona que tenía que ser castigada, pero dice la Biblia que Dios me amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea condenado, sino que sea salvo. Entonces yo delante de Dios soy un delincuente, pero ese juez, que es el Padre, me amó tanto que prefirió dar a su Hijo en mi lugar. ¿Quién haría algo semejante hoy en día? Te presentas como delincuente delante de un juez y el juez dice, no, no te preocupes, has pecado, has delinquido, pero yo te amo tanto, hijo, ven aquí, vas a morir en lugar de este, vas a llevar la condena. Sí, papá, sí lo haré, yo también lo amo. Eso no tiene sentido en nuestro mundo, pero sí en el corazón de Dios. Dios ama tanto la humanidad que es capaz de enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y ahí se produce la justicia de Dios. Por eso dice ahí esas 3 cosas que va a demostrar este abogado. Convencerá al mundo de pecado, es decir, que somos pecadores, que somos delincuentes. Segundo, de justicia, porque Jesús vino a cumplir la justicia de Dios. La justicia de Dios por el pecado cargó sobre Cristo. Y Él llevó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Y el abogado, el Espíritu Santo, siempre apunta a Cristo. Por eso Él dará testimonio. Siempre el Espíritu Santo va a estar apuntando a Cristo.
porque la única forma de salvarse es de creer en Cristo. La justicia de Dios. Jesús es el camino. Y ahora viene el versículo 11 y habla de una cosa que todavía va mucho más allá en lo espiritual. Porque dice ahí el versículo 11, la condena está en que el que tiraniza este mundo ya ha sido condenado. ¿Quién es el que tiraniza este mundo? Y nos está hablando de Satanás. Nos está hablando del príncipe de este mundo. Y uno dice, esto ya es una película de ciencia ficción. ¿Me estás diciendo que hay un ser espiritual que está gobernando este mundo? Yo no te lo estoy diciendo. La palabra de Dios lo dice. Este ser que la Biblia llama Satanás o diablo es el ser que metió el pecado por primera vez en el mundo. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, y entonces viene el diablo en forma de serpiente tentando al ser humano y diciéndote, mira, no creas todo lo que Dios te dice. Te dice que no comas de ese fruto porque te está intentando quitar beneficios. Si tú comes de ese fruto, vas a ser capaz de ser como Dios. Y así entra el pecado en el mundo. Y ese ser que trajo la maldición a este mundo va a ser juzgado. Y fue juzgado. Pecado, somos delincuentes. Justicia, Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya en la cruz. Este mundo está corrompido por el pecado. Todas las injusticias, las guerras, el hambre, la violencia, todo esto es producto de un ser que trajo esa maldad a este mundo. Y es producto de que el hombre y la mujer le hemos dicho a Dios, no quiero que formes parte de mi vida. Quiero vivir lejos de ti, no me haces falta para nada. Y el egoísmo ha llevado a este mundo a estar como está. Y cuando Dios vio que estábamos en esta situación y que éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, es que hace que Cristo pague en la cruz el precio de nuestro pecado. Ahora, Satanás no ha sido encarcelado todavía, pero ya ha sido condenado. Quiero leeros unos versículos en Colosenses 2, versículos 13 al 15. Los voy a leer también en esta versión. Colosenses 2, 13 al 15, dice, y estabais muertos a causa de vuestros delitos, pero ahora Dios os ha vuelto a la vida con Cristo y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Ha despojado a principados y a potestades y los ha convertido en espectáculo, llevándolos cautivos en su cortejo triunfal. Cuando Jesús muere en la cruz y grita y dice, consumado es, está diciendo, he satisfecho la justicia de Dios, he cargado con el pecado de toda la humanidad, he hecho la obra, y además en aquella cruz estaba clavada el acta de mis delitos. Aquí está Abraham Solla San Pedro, nació el 16 de mayo de 1975 y es pecador, adúltero, blasfemo, mentiroso, desobediente, y no una sola vez. Y esa acta fue destruida porque Satanás lo que busca es acusar a la humanidad delante de Dios. Y dice, esta humanidad me pertenece porque son malos como yo, son mis hijos. Y Jesús dice, de eso nada, porque yo he dado mi vida por ellos y he satisfecho la justicia divina y ahora son míos. Y entonces Jesús les está diciendo a los discípulos que ese abogado que venía iba a demostrar esas tres cosas. Cuando nosotros abrimos la Biblia y predicamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, aunque no lo podemos ver, está hablando a nuestros corazones. Tú estás sintiendo cosas ahora, en tu conciencia, en tu mente, estás sintiendo, estás diciendo, algo me está pasando. O te estás revelando, te está molestando lo que la palabra de Dios dice,
o estás haciendo sensible tu corazón. Eso es el Espíritu de Dios que te está hablando. Y nosotros tenemos que decirte esta verdad. Somos pecadores, pero el amor de Dios fue más grande que mi pecado. Y aunque yo merecía la muerte eterna e irme al infierno para siempre, Cristo pagó por mí. El tema es, ¿le creo a Dios? ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Es lógico? O digo, vale, es una historia muy bonita, pero me da igual. Ahí ya no podemos hacer más. Pero nosotros tenemos que dejar en tu mente claro lo que es el Evangelio. Por eso, queridos hermanos, termina este texto que acabamos de leer hablando de lo que es la guía del Espíritu. Y dice el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará para que podáis entender la verdad completa. Mira, en este momento los discípulos solo tenían el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Se iban a escribir los evangelios, las cartas, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo iba a ser quien iba a estar recordando a los escritores bíblicos las cosas que Jesús había dicho, complementándolas con el Antiguo Testamento e inspirándolas para que ellos escribieran la Biblia completa. Hoy tenemos tú y yo, hermanos, la palabra de Dios completa. No necesitamos más, tenemos toda la palabra de Dios. Ellos todavía no lo tenían. Aún no tenían al Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por esto? Ahora, este abogado divino ha venido para guiarme en el proceso judicial de mi culpabilidad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Habéis visto alguna vez algo así? ¡Buah! Espera, a ver si consigo aquí. Estos son unas esposas, ¿eh? Son unos grilletes, en serio. No son de plástico, son de policía. Tú mira lo que pasa. Así es como estamos delante de Dios. Sí, no sale, ¿eh? Así es como estamos delante de Dios. No te olvides de esta imagen. Aunque no te lo creas, la Biblia dice que soy un delincuente, que soy un pecador, que me merezco ser juzgado, que merezco la condena. Pero la Biblia dice que Dios me amó tanto que envió a Jesús. Jesús es esta llave. Si tú dejas que Cristo te libere, vas realmente a dejar de ser un esclavo del diablo y vas a ser libre. Entonces, queridos hermanos, este es el mensaje que os quiero dejar en esta mañana. El Espíritu es el único abogado que siempre dice la verdad. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. Es una persona. Es un abogado que ha venido a este mundo para convencerme de la realidad de las Escrituras. Y ahora Dios me deja libertad para que yo decida qué voy a hacer con Cristo. ¿Te imaginas una persona condenada a la muerte que tenga en sus manos la posibilidad de ser liberado y que diga no quiero? Condenado a la muerte, y en este caso la muerte eterna, y que tenga ahí la fianza para pagar y para condenarlo justo delante del juez y que diga, da igual. Queridos hermanos, queridos amigos que estáis con nosotros, si hoy entiendo que soy un pecador delante de Dios, tengo que dejar que el Espíritu Santo hable a mi corazón, me convenza de esto y decirle, Jesús, perdóname. Yo te invito ahí donde estás, que puedas inclinar tu cabeza y orar a Dios, ahí en el silencio de tu corazón, porque Dios te está llamando, Dios está hablando, Dios está tocando, llamando a la puerta de tu corazón. Te está llamando por tu nombre. Y el Espíritu Santo, como ese viento de Dios que soplaba en aquella casa,
hoy viene en medio de nosotros para hablar a nuestro corazón y decir: Abraham, eres un pecador, pero yo he venido para anunciarte que Cristo murió por ti, que Cristo pagó el precio de tus pecados y que hoy puedes liberarte de esos grilletes del pecado. Que puedas en esta mañana decir: Señor, perdóname. Perdóname porque hoy entiendo que soy delincuente, que vivo mi vida lejos de ti. Y te pido, Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida, que como esa llave vengas y me liberes. Perdona mis pecados, quiero que seas mi Salvador. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque es un evangelio tan grande. Padre, perdónanos porque somos pecadores, porque cuando nos comparamos con tu santidad, nos sentimos tan pequeños, tan miserables, tan sucios. Pero ¿cómo nos has amado tanto, Señor? Unas criaturas tan torpes, tan rebeldes, y nos amas tanto, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por su obra de salvación en la cruz. Y gracias por la obra del Espíritu Santo después, que nos convence, que nos anima, que nos consuela, que nos defiende cada día de nuestras vidas. Gracias por este abogado defensor. Y pedimos que tú apliques tu palabra a nuestros corazones. Que no haya ninguna persona que salga esposada de este lugar en esta mañana. Que todos salgamos libres por esa puerta, Señor, y agradecidos y gozosos de haber sido liberados. En el nombre de Jesús. Amén.